Bienvenidos. Un poco entonces de la hoja de vida de Claudia y de Doménico. Por ahí ya nos estaban proyectando uno de ellos. Claudia es, como les decía, nuestra actual gerente de negocios y proyectos de transmisión de energía en ISA Intercolombia, ingeniera civil de la Universidad de Dafit, cuenta con una maestría en ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, con énfasis en estructuras y con una especialización en finanzas corporativas de la Universidad EIA. Diferente experiencia en el área de proyectos, en diferentes sectores, especialmente metalmecánico y eléctrico. Hoy nos acompaña con este gran reto que tenemos de transición energética justa. Bienvenida, Claudia, esta mañana. Doménico, gracias por estar aquí, un aliado muy importante de nuestra operación, profesional en el campo de la energía y las tecnologías de red, desempeñando actualmente ese rol estratégico en Siemens Energy como vicepresidente de tecnologías de red en Latinoamérica. Tiene como propósito liderar la transición energética en Latinoamérica precisamente. Más de 20 años de experiencia en esta industria y durante este tiempo con un gran compromiso con la innovación y la sostenibilidad, aportando una perspectiva muy valiosa sobre tecnologías de red y transición energética. Muchas gracias, Doménico, estamos felices de que estés aquí acompañándonos y pues nuevamente, Vivian, aquí nos apareces en pantalla para hacer un pequeño conversatorio con ustedes tres y poder poner un poco más en perspectiva el contenido que ya nos ha compartido Vivian. Vamos a arrancar, Claudia, contigo. Te voy a dar la palabra primero, partiendo con una pregunta básica. ¿Cuáles son los pasos clave que ha dado inspirando y liderando una cadena de aprovisionamiento enfocada en la creación de valor sostenible? Hablemos un poco como de esos hitos que ya hemos venido cumpliendo. Gracias, Alex, y buenos días para todos. Gracias también a ustedes por estar aquí. Gracias, Vivian, por esa introducción tan inspiradora y que yo creo que nos sirve de marco para esta conversación. Y voy a retomar algunos de los aspectos que ya en esta mañana han mencionado Carlos Mario, Chemi, Andrés y Vivian, por supuesto. Gracias, Doménico, por acompañarnos. Esa senda recorrida por ISA y sus empresas y particularmente por ISA Intercolombia ha sido un camino largo, retador, y los retos siguen hacia adelante. Cuando nosotros hablamos de la senda para llegar a la que hoy nos guía, que es esa estrategia 2030, pero que además estamos empezando ya a replantear o a complementar para mirar al 2040, nos damos cuenta de que lo primero es que estamos basados en ese propósito que nos inspira, ese de transformar la vida a partir del aporte que hacemos en la infraestructura de este país. Es la creación de valor sostenible en el día a día, en lo que hacemos y en lo que hacemos de la mano, en este caso de nuestros proveedores, apuntándole entonces, como decía, al desarrollo del país. Nosotros buscamos recorrer ese camino transformando los impactos de manera positiva, esos impactos económicos, sociales, ambientales, pero de una manera positiva, de tal forma que quede un legado que trasciende en lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de transmisión de energía, nos enfocamos en los temas de excelencia operacional, en la gestión del ciclo de vida del activo y en la disponibilidad del servicio, ese del que estamos hablando hoy, que es el transporte de energía. Si nos vamos específicamente a la cadena de aprovisionamiento, ha sido también un camino muy retador. Y empezamos con una estrategia al 2020 en la que el foco tenía que ver con optimizar ese proceso de aprovisionamiento, los recursos, aumentar los temas en términos de rentabilidad, pero además acercarnos a nuestros proveedores, a nuestros contratistas, cómo lograr que ese ecosistema que mencionaba ahorita Carlos Mario se volviera real y que pudiéramos hablar de una manera genuina de la empresa extendida, que es de lo que yo creo que hoy nos sentimos muy orgullosos y aunque seguimos teniendo muchos retos, ahí estamos, en ese proceso de fortalecernos. Cuando pasamos de esa estrategia 2030 con esas prioridades que nos permitieron definir el modelo de aprovisionamiento, categorizar las categorías, los servicios y los bienes de tal forma que pudiéramos enfocarnos y definir estrategias para cada uno de ellos, que pudiéramos además mejorar nuestro proceso de relacionamiento.
Entonces ahí hay un camino recorrido y nos vamos a la del 2030 en la que el foco es esa creación de valor sostenible y no crean que esos 10 años los vimos como un cambio súbito, ha sido un progreso, un tema progresivo, pero cuando uno mira hacia atrás se da cuenta de que hay un avance importante. Y esa estrategia 2030 pasa de tener el foco en la optimización y en la rentabilidad, se apalanca en el avance que tuvimos en esa estrategia 2020, pero empieza a mirar más allá, empieza a hablar de criterios ASG y cómo transmitir o hacer que esa empresa extendida también los siente y los respire como nosotros los queremos. Y no solamente los proveedores, sino los proveedores de nuestros proveedores, los subcontratistas de nuestros contratistas y cómo avanzamos entonces en ese camino. Ahí hablamos de mejores prácticas, de unas relaciones basadas en la confianza y de un marco general que nosotros llamamos gobernanza, donde entonces las decisiones se hacen, la transparencia en las decisiones se hace evidente para todos y para todos nuestros grupos de interés y cómo generamos los acuerdos que apalancan eso. Ahí nosotros creamos también en todo ese camino el programa Socios, que ustedes conocen y que permite que se extiendan esas buenas prácticas en términos de sostenibilidad. Y sin querer ser demasiado detallada, porque aquí me está esperando Doménico, yo creo que sí vale la pena mencionar algunos de los aspectos que en esa cadena de aprovisionamiento son relevantes y que empiezan desde el registro de nuestros proveedores, cómo desde ahí empezamos a identificar cuáles son las buenas prácticas y sus propios criterios ASG y eso representa o agrega valor para nosotros. Si nos vamos a las etapas precontractuales, por ejemplo, la identificación de riesgos, los temas de precalificación, cómo desde la solicitud de ofertas estamos incluyendo nuestros códigos de conducta y de buenas prácticas en ese marco de ética y transparencia, el manual de seguridad y salud en el trabajo, y ya lo mencionaba ahorita Chemi, lo vamos seguramente a retomar en algunos momentos del día, lo que para nosotros representa misión, cuidarnos y el impacto que ha tenido en el desarrollo de nuestros proyectos. Además lo decía Andrés al principio, cuando me paro como gerente de negocios y proyectos, la relevancia que tiene esta cadena de aprovisionamiento, este modelo de aprovisionamiento y la participación de nuestros proveedores en el desarrollo de eso que hacemos para apuntarle a ese propósito. Retomamos el tema de matrices de riesgo o reforzamos el tema de matrices de riesgo y estamos hoy apuntándole a algo muy importante que se conecta con lo que mencionaba Vivian del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 y es cómo vinculamos laboralmente a las personas de difícil inserción, no solamente al interior de Intercolombia, sino a través de nuestros proveedores y contratistas, todos los temas de diversidad, inclusión, género, personas desplazadas por el conflicto, la mano de obra local que representa un reto importante y grandísimo en la ejecución de los proyectos. ¿Cómo entonces vamos fortaleciendo eso? Y no solamente eso, sino la gestión del cambio climático. También, y me voy al lugar, esa primera diapositiva que nos traía Vivian, porque no podemos estar ciegos ante una realidad que hoy tenemos y que va a afectar definitivamente a nuestras futuras generaciones. Entonces, y luego cómo en las etapas contractuales y de evaluación validamos y aseguramos y garantizamos el cumplimiento de todo eso que se vuelve un criterio determinante en la contratación. Todo esto en un marco de un modelo de buenas prácticas, del fortalecimiento, del relacionamiento con ustedes, de nuestros encuentros en conexión con grupos de interés como este que tenemos hoy, del programa de reconocimiento que retomamos cada 2 años. Bueno, creo que es amplio, creo que es un camino largo, el 2040 nos trae más retos, pero creo que con orgullo podemos decir que hemos venido avanzando y con gran satisfacción fortaleciendo entonces ese cumplimiento del propósito superior de la mano de esta empresa extendida. Claro que sí. Y uno diría, y con todo eso que hemos hecho, ¿qué más queda por hacer? Y la respuesta es que todavía hay mucho por hacer. Vamos a encadenar un poco lo que estás conversando, Claudia, y vamos a llamar nuevamente a Vivian, porque hemos escuchado la expresión de no dejar a nadie atrás, ¿cierto? Crecimiento económico sin dejar a nadie atrás. Cuéntanos un poquito en relación con esos hitos que acaba de exponer Claudia. Vivian, un poco cómo podemos involucrar aquí
ese contexto o esos ejemplos de encadenamiento inclusivo? ¿De qué se trata eso? Alex, y para Vivian, porque es que veíamos ahora esos puntos que Vivian resaltó del Objetivo de Desarrollo Sostenible y nosotros hablamos de ese marco general, cómo hacerlo práctico, cómo aterrizarlo en esas prácticas clave que le apuntan a lo que viene. Bueno, nuevamente retomo lo que mencionaba y es el por qué nosotros estamos hablando del concepto de transición justa, porque como es necesario a raíz de esta crisis tan impresionante que es el cambio climático, y descarbonizar absolutamente toda la economía, entonces necesitamos crear habilidades en los diferentes trabajadores, en las diferentes personas que nos ayuden a hacer ese traspaso a una economía descarbonizada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de no dejar a nadie atrás, estamos hablando de cómo a través de diferentes recursos nosotros, no solamente financieros, sino también apoyo técnico, gestión del conocimiento, podemos ayudar a que no haya un rezago en las diferentes personas que han participado en los trabajos que competen a este sector. Entonces, como ese conocimiento que ya tienen, afianzado desde hace muchísimo tiempo y esa experiencia empieza a hacer un clic con esas necesidades nuevas que nos exigen estas energías renovables, como quizás las personas que hacen parte de unos oficios muy operativos empiezan a tener una mayor inmersión en conocimientos que tienen que ver con manejo o con la operatividad de ciertas acciones en el plano de energías renovables. Entonces, cuando se habla de no dejar a nadie atrás, se refiere a hacer ese apoyo fundamental para crear nuevas habilidades, para crear nuevos conocimientos y que esto sea práctico para esas nuevas exigencias que nos depara la necesidad de tener una energía y trabajar para una economía descarbonizada a través de las energías renovables. De acuerdo, gracias Vivian. Domenico, no te vamos a hacer esperar más, vamos a darte ahí la palabra, porque Siemens Energy ha sido no solo nuestro proveedor, nuestro aliado estratégico, táctico y operativo a todo nivel para poder llevar a cabo todos los retos que hemos tenido. Y ha sido proveedor destacado también dentro de nuestro programa de reconocimiento. Sabemos que como organización ustedes tienen ya una experiencia, un camino recorrido, sobre todo en cómo lograr esa inclusión de esos sectores que no son tan fácilmente incluidos. ¿Cómo ha sido ese caso? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha sido lo más difícil? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias a ICE Intercolombia por la invitación a venir a participar de este panel, porque la verdad es bastante gratificante poder tener estos espacios de discusión donde abordamos unos temas de manera diferente, y es la transición energética a través de la inclusión, que es un camino muy importante para la sostenibilidad que estamos buscando. Entonces, con esto quiero comenzar diciéndoles que en la experiencia de Siemens Energy hemos afrontado con determinación el desafío de no dejar a nadie atrás, no solamente en la cadena de suministro, sino en todos los procesos que normalmente realizamos en Siemens Energy, priorizando todas estas personas y sectores poblacionales que han sido difíciles en la incursión laboral. Y aquí toco un tema bastante importante y es uno de los casos más retadores que hemos tenido dentro de Siemens Energy, que es la inclusión de personas con discapacidad, no solamente en nuestros departamentos de cadena de suministro, sino en cualquier otro departamento donde queremos fomentar esa diversidad, porque coincido con Carlos Mario, coincido con Vivian, coincido con Claudia, que entre más diversos seamos y mayor diversidad de pensamiento tengamos en nuestras organizaciones, vamos a encontrar una mejor salida para poder afrontar los diferentes retos que nos trae la transición energética. Siemens Energy posee un código de conducta al cual todos nuestros proveedores
subcontratistas y todas las personas que trabajan con nosotros deben adherirse. Y en ese código de conducta asumen compromiso sobre la no discriminación. Eso es algo muy importante que tenemos nosotros en nuestro ADN corporativo. Este código de conducta también incluye aspectos relacionados con los derechos humanos y como compañía nos aseguramos que cada uno de nuestros socios tecnológicos cumplan cada una de estas conductas que tenemos en nuestro código y que adicionalmente se adhieran a todas estas normativas de los derechos humanos, realizando diferentes tipos de auditorías que tenemos a nivel del año, más de 100, 200 empresas que tomamos aleatoriamente con la finalidad de poder garantizar ese cumplimiento y que se vea trasladado en las ejecuciones que tienen en el día a día. Además, en nuestro compromiso con la diversidad y la sostenibilidad, recientemente hemos lanzado un programa llamado Pequeños Negocios o Small Business. Es un programa que inicialmente lo lanzamos en Estados Unidos y va tendiente a darle inclusión y participación a todos estos proveedores pequeños. Llámese proveedores pequeños, por ejemplo, proveedores que son operados solamente por mujeres, proveedores que son operados solamente por una minoría étnica, etcétera. Y para que tengan una idea de lo que ha significado este programa tiene una participación muy importante. Aproximadamente el 7% de todo nuestro volumen de compras es entregado a estas pequeñas empresas. Y para que se hagan una idea, el volumen de compra aproximado que tiene Siemens Energy es alrededor de $5 billones en esta región. Entonces, es bastante importante generar esos espacios y crear esa inclusión. Pero esto no solamente lo podemos hacer directamente nosotros como empresa, sino es una acción mancomunada, empresas, socios tecnológicos, pero sobre todo una acción mancomunada con el gobierno y con los gobiernos locales, donde se pueda garantizar la inclusión de todas estas empresas, poder tener un registro muy detallado de cuáles son las empresas que tenemos en el país que tienen este tipo de características para que nosotros como compañías, como empresas socialmente responsables podamos darnos la tarea de poder dar la oportunidad a cada una de estas empresas. La clave de nuestro éxito radica en algo muy importante y es en la promoción de una cultura inclusiva en toda la organización. Lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo nosotros mismos como corporación y creérnoslo nosotros mismos al interior, que en el interior de la empresa se puedan lanzar y se puedan realizar campañas de sensibilización en nuestros empleados para poder fomentar la comprensión y sobre todo tener esa amplia visión de que actualmente estamos en un mundo completamente diverso y un mundo completamente inclusivo, donde está completamente demostrado que la inclusión va a ser un valor fundamental para ese éxito empresarial y para ese éxito social. Gracias, Alex. Gracias, Doménico. Creo que te adelantaste con una parte de la respuesta a una última pregunta con la que quiero cerrar esta participación y esta conversación, y es: ¿cuáles son esas condiciones que deben darse, que tendrán que darse para que el crecimiento económico pueda representar inclusión, prosperidad para todos y que las empresas realmente asuman esa responsabilidad? Hablabas entonces de la cultura, de creérnoslo, de que hoy los empleados y trabajadores que tenemos dentro de las organizaciones sean los primeros promotores de esa diversidad. Pero ¿qué otras condiciones? Esa pregunta es para los tres y quisiera empezar contigo, Vivian, desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves? Bueno, yo sí definitivamente me uno a lo que habías conversado hace un ratito, porque sí, definitivamente hay que tener desde el principio una disposición desde la dirección. Y en la dirección no hay una convicción de la necesidad, pues definitivamente no va a haber credibilidad en los empleados. Entonces es súper importante que desde la dirección se marque esto y que también
hay un ambiente político que puede incentivar. Sin embargo, cuando se necesitan hacer estas reformas políticas o incorporar todos estos temas a nivel normativo y legal, pues qué mejor que este nicho esté preparándose desde lo que se está haciendo en las empresas, en las micro y en las MIPYMES. Entonces, cuando empiezan a surgir de manera espontánea este tipo de acciones, dan pie para que esto en lo que se denomina la innovación, los early adopters, los que primero empiezan a adoptar este tipo de prácticas, empiecen a arrastrar a otros, ya sea con inspiración o porque pues, ven que es demasiado efectivo, empiezan a arrastrar a otros hasta crear toda una masa crítica que permita que este tipo de acciones se conviertan ya en un modelo y en un establecimiento a nivel de todo el sector. Entonces creo que, para resumir, el tema político es importante, ¿sí? Pero primero la convicción a nivel de los directivos, de la necesidad de hacerlo y por qué es necesario. Ambiente político y prácticas que se puedan llevar a hacer como propuestas para políticas a nivel nacional. Gracias, Vivian. Claudia, adelante. Bueno, pues yo creo que retomaría lo que ya ambos han dicho. Es un tema de fortalecimiento de la fuerza laboral, pero de la competitividad también, y eso se enmarca definitivamente en voluntad. Voluntad desde el punto de vista político, disposiciones regulatorias y demás, voluntad desde el punto de vista de gobierno, de nuestras compañías, para que esas políticas estén claras y nos apropiemos de ellas y hagan parte de la cultura efectivamente. En eso nosotros pues en Intercolombia venimos trabajando, pero nos queda un camino enorme que creo que podemos recorrer. También voluntad para el fortalecimiento de las capacidades profesionales, y ahí entran los temas de formación, de primer empleo, de profesionales en desarrollo, y lo conecto con ese personal de difícil inclusión, pero también con el desarrollo de las pequeñas empresas, esas de minorías, lo que hacemos a través de los programas, por ejemplo, de desarrollo y fortalecimiento de proveedores, pero también de innovación, con esa mirada de cómo apalancar esas pequeñas empresas para que se puedan desarrollar, y definitivamente cómo generar la confianza en los diferentes grupos de interés para eso que parece a veces difícil, de verdad lo podamos incorporar. Entonces cerraría con voluntad de todas las partes. Adelante, Domenico. Sí, continúo con ese mensaje. En realidad, para poder tener en la transición energética una inclusión, etcétera, sostenibilidad, tiene que haber ese acercamiento entre las partes, ¿no? O sea, no puede ser algo solamente de la empresa privada, no puede ser algo solamente del gobierno y de las agencias, ¿no? Tiene que haber una acción mancomunada completamente entre los tres grandes actores que tenemos en el país para que la inclusión y la diversidad sea una realidad. Adicionalmente, quiero, desde el punto de vista de proveedor de productos y servicios, hay un elemento muy importante, y es hablar de la sostenibilidad ambiental. Cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, no solamente estamos hablando pues, de inclusión de energías renovables, de una transición energética orientada a diferentes aspectos en este tema, pero como proveedores nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Somos proveedores de bienes y servicios, y nosotros tenemos que asegurar que nuestra cadena de suministro sea responsable desde el punto de vista sostenible, desde el punto de vista ambiental. Es decir, si estoy fabricando un producto, que los materiales que estoy utilizando para fabricar ese producto en realidad sean sostenibles y amigables con el medio ambiente. Que en los proyectos que estemos ejecutando también nos demos a la tarea de crear esa conciencia de sostenibilidad, porque son pequeñas cosas que en realidad sumándolas hacen que de verdad sea un factor multiplicador y muy grande. Y aquí hay algo muy importante, y es algo que siempre menciono yo, y es pasar del verbo a la acción. O sea, al final hablamos, y creo que muchos de los comentarios, pues Vivian lo conoce a lo mejor mucho mejor que yo, pero se habla mucho en el COP, se habla mucho en muchísimas de estas reuniones, y desafortunadamente hay que actuar.
y el actuar viene desde nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, desde cualquier pequeña acción que nosotros podamos hacer en torno a esa sostenibilidad ambiental. Muchísimas gracias, Doménico. Yo me atrevería a agregar, y en el contexto en el que estamos, que hay algo adicional, y es la responsabilidad de compartir entre nosotros las lecciones aprendidas. Un poco lo que hemos hecho en la mañana de hoy, pero seguro queda muchísimo más por compartir, y esa es la invitación, que podamos conversar sobre qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, cuál camino ya recorrimos y podemos ayudar a que otros lo recorran mucho más fácil y mucho más rápido.